Bien, doctor Carrión, hay una especie de polémica, no, una polémica mismo, por el nombre o por la identidad de uno de los ciudadanos que presuntamente murió durante la revuelta del mes de octubre. Que el apellido no es ese, que el nombre es, que es un sinónimo, etcétera. Al fin, ¿existe o no ese ciudadano de cuya suerte no se sabe? Buen día, Jimmy, y un saludo también a ustedes, un placer estar en su radio. Saludos también a Steven y a Rafael. Mire, Jimmy, es lamentable de que luego de casi 3 meses sigamos discutiendo el número de las personas fallecidas, cuando en el mes de octubre nosotros, con el reporte del monitoreo de la situación de derechos humanos que vivía el país del mes de octubre, expresamente fuimos muy claros, concretos, en que 12 personas habían fallecido. Tenemos los expedientes que reportan las denuncias de los movimientos indígenas, de los ciudadanos, de los familiares, inclusive hasta realizando visitas de los propios funcionarios de la Defensoría del Pueblo para verificar y constatar al menos la existencia de las personas. En un momento, la ministra de Gobierno manifestaba que no existían estas 2 personas que había reportado la Defensoría del Pueblo, que solo existía una. Los nombres son José Daniel Chaluiza Cusco y José Rodrigo Chaluiza Chaluiza. En un inicio, el 15 de octubre, la señora ministra de Gobierno decía, no son 2 personas, es una sola y se está repitiendo el nombre. La Defensoría del Pueblo en ese momento dijo, no, señora ministra, no se ha repetido ninguno, son 2 personas. Y en estos momentos está más que confirmado que son 2 personas distintas. José Daniel Chaluiza Cusco, que falleció en el puente de San Roque, y José Rodrigo Chaluiza Chaluiza, de 36 años, de oriundo del Cantón Pujilí, que no tenemos la constatación, obviamente, de la partida de defunción, que le hemos solicitado, pero que no la tenemos, pero que sí existen los registros, las denuncias, inclusive en parte una nota mortuoria de parte del MIC, del Movimiento Indígena de Cotopaxi, que expresamente menciona de que fallecieron Inocencio Tucumbi y José Rodrigo Chaluiza en el Parque del Arbolito. Inclusive las causas del fallecimiento, los lugares en donde fallece son distintos. José Daniel Chaluiza Cusco fallece en el puente de San Roque, en el sector de San Roque, y José Rodrigo Chaluiza Chaluiza aparentemente fallecería junto con Inocencio Tucumbi en el Parque del Arbolito. Entonces no existen 2 personas, no existe una sola persona o existe una repetición de nombres. Lamentablemente, este informe periodístico de los estudiantes de UDEL Channel, que parte de un testigo falso, que toma como testimonio creíble, válido, un sujeto que ha sido sentenciado como estafador, que tiene procesos pendientes como estafador, que inclusive en este programa de 1-800 delito está con una alerta de estafador, y toman el testimonio de él, que adicionalmente él también ya había venido a la Defensoría del Pueblo y a la CIDH a presentarse como hermano de un supuesto fallecido, de un señor Edwin Bolaños. Y no era Edwin hermano. Bolaños, no existe Edwin Bolaños, y él dice, soy Marco Vinicio Bolaños Matango, hermano de Edwin Bolaños, que lo mató la policía, y víctima de esta muerte, mi madre, cuando se entera del fallecimiento de mi hermano, también fallece. Mire lo grave de este testimonio. Lo descartamos completamente la Defensoría del Pueblo y CIDH. Y luego va donde los estudiantes de UDEL Channel a presentarse como familiar de José Rodrigo Chaluiza, da un testimonio de que efectivamente está vivo, de que hay un error, una confusión, qué sé yo, y eso sirve de fundamento y de base para presentar un informe o un trabajo periodístico del cual se hacen eco las autoridades del Estado, mostrando, diría yo, una profunda insensibilidad, porque más allá del número, Jimmy, estamos hablando de personas que fallecieron, y de que lo cual eso no se va a poder desvirtuar de ninguna manera, mucho más cuando la propia CIDH y Naciones Unidas ya lo han determinado, que hubo un uso excesivo de la fuerza. Doctor Carrión, ahora, más allá del tema que con lo que usted dice, pues queda claro que sí existe el ciudadano, sí son 2, José Daniel Chaluiza Cusco y José Rodrigo Chaluiza Chaluiza. Superado este asunto, ¿cómo van las conversaciones? ¿Avanzan o no con el gobierno? ¿Cuántos casos ha reconocido el gobierno nacional en los que posiblemente hubo uso excesivo de la fuerza? ¿Qué
qué arbitrios están tomando los familiares de las personas que fallecieron para conseguir o una reparación, una indemnización o qué sé yo, dialogar sobre el tema con el Estado a través de la Defensoría, pues, ¿no? Sí, miren, una situación que es muy lamentable es que vivimos en estos momentos en una situación en donde el Estado no reconoce el uso excesivo de la fuerza que justamente provocó las violaciones de derechos humanos que hemos citado. Si no hay el reconocimiento de esta responsabilidad, es entendible que tampoco va a ir la justicia reparativa o se va a reconocer las violaciones a los derechos humanos y por ende reparar a las víctimas. Estamos en una primera fase. Si no hay el reconocimiento del uso excesivo de la fuerza, mucho menos va a haber la reparación a las víctimas, y mientras tanto las víctimas, sobre todo las personas que se encuentran con lesiones permanentes, están a la espera de una prótesis para sus ojos, están a la espera de algún tipo de ayuda de parte del Estado para poder continuar con sus tratamientos médicos, para poder continuar nuevamente con su restablecimiento de su salud, de su integridad. Pero no hay nada de eso. Es decir, las víctimas, los heridos y obviamente los familiares de los fallecidos están absolutamente desamparados respecto de la acción del gobierno, de una ayuda, de atención médica necesaria, de un acompañamiento por los procesos psicológicos que generan este tipo de lesiones. Es decir, no tenemos ningún tipo de acción directa. Y eso parte porque obviamente el Estado no asume su responsabilidad y por ende desconoce a las víctimas, desconoce las violaciones a los derechos humanos. Creo que es fundamental. Doctor, usted ha conversado con la ministra de Gobierno, con la doctora Romo, se ha reunido 1, 2, 3 veces, ninguna, para tratar este tema ya personalmente. No nos hemos reunido. Las últimas conversaciones que tuvimos fueron alrededor más o menos en el contexto de las protestas, cuando justamente fueron retenidos los policías y que me permití intervenir para lograr su liberación de parte de los movimientos indígenas. A partir de ahí no hemos tenido una reunión que nos permita sentarnos primero sobre la base de reconocer la responsabilidad del Estado. Estamos también nosotros a la espera, como usted conocerá, la Defensoría del Pueblo, sobre la base de su facultad constitucional y legal, creó la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación, que también va a tener como objetivo justamente con la base del informe de la Defensoría del Pueblo, de los testimonios, de la información que presentan las instituciones públicas, también sacar un informe que sea más concluyente respecto de las personas fallecidas, la causa de las personas fallecidas, los heridos, y de esa manera ya pedirle al Estado que no esperemos de sentarnos en tribunales internacionales para que se reconozca la responsabilidad. Lo que no quisiéramos que pase, estimado Jimmy, es lo que está pasando con el caso de Paola Guzmán, que tienen que pasar 18 años para que el Estado diga disculpas públicas y de por medio haya la muerte de un estudiante, de un adolescente, de una mujer víctima de abuso sexual. Es decir, creemos que el Estado está en la obligación de, si ha habido un uso excesivo de la fuerza que está demostrado por estos informes de los organismos internacionales de derechos humanos, que lo reconozca, porque es de ciertos elementos de la fuerza pública que cometieron estas violaciones, y entrar ya a la fase de reparación de las víctimas, tanto esa fase de reparación material, pero también de la reparación inmaterial, que eso es fundamental. Sí, doctor Carrión, le saluda Steven Macías. Muy aparte de las confusiones de nombres o de lo que se quiera hacer al respecto, generalmente cuando se habla de víctimas hay un cadáver, hay el cuerpo del delito, como ya se lo llama de manera judicial. Me imagino que ustedes saben dónde están enterradas todas las víctimas de esta protesta social. Es fácil simplemente tomar fotografías, hablar con los familiares y hacer un expediente en donde aparecen los cuerpos o hay algún desaparecido. Porque a veces uno puede prestarse para confusiones. Sí, por supuesto. Es una situación muy compleja, Steven. Buenos días. Es una situación muy difícil, muy compleja, mucho más cuando hemos solicitado información, no se ha entregado información. Solo le pongo un ejemplo, no de parte ni siquiera de la Defensoría del Pueblo, sino de la CIDH, cuando le pidió al Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses que le presenten las autopsias para verificar el número de las personas fallecidas, el nombre de las personas fallecidas. No se le presentó a la CIDH. Hay mucha información que no se entrega. Y obviamente en contextos de violaciones a derechos humanos es entendible su preocupación diciendo, si hay una persona fallecida, aquí está el cuerpo y se acabó.
Por último, no existe la partida de función, pero está el cuerpo y la identificación, y por lo tanto se lo pueden reconocer ya como una persona víctima o fallecida en los contextos de la protesta social. Pero yo siempre en esto pongo un ejemplo que es real y que además no solo lo vivió el Ecuador, sino lo vive todo el mundo cuando hay violaciones de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos. Es el caso, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad que se creó años anteriores, yo creo que fue en el 2008, para verificar o investigar los delitos, las violaciones a los derechos humanos de la década del 80 y 90, recordará usted. Ahí se investigaban personas que habían sido ejecutadas extrajudicialmente y el 40% de esas ejecuciones no tenía partida de función. No existía partida de función. Doctor, tanto, a propósito de eso, mire, justamente en el mismo contexto, se me ocurre una pregunta porque usted mencionó ese reportaje en el que prácticamente pues se dijo que el señor Chaluisa no existía. Mi pregunta es, puede que no haya partida de función, pero ¿hay partida de nacimiento? ¿Hay una copia de la cédula? ¿Está inscrito el señor con nombres y apellidos en el registro civil? Me pregunto. Sí, eso sí está completamente comprobado que José Rodrigo Chaluisa existe. Tenemos la partida de nacimiento. Lo que obviamente no tenemos es la partida de función y por eso hemos entrado en un proceso de investigación, porque hay presunciones claras de que efectivamente haya fallecido. ¿Y está el cuerpo sepultado en algún cementerio? Es que esa es la información que no disponemos. Acudimos, Steven, pese a que no es nuestra necesaria responsabilidad o competencia, porque eso directamente le cabe a la Fiscalía, acudimos a Pujilí y hablamos con varias personas, amigos, familiares de la familia Chaluisa. Nos dijo, efectivamente, de aquí murieron 3 personas, pero no podemos dar nombres, no queremos dar datos, no queremos tener problemas, no queremos tener complicaciones. Hemos acudido para investigar, pero nadie nos da mayor información. Hay un temor, es real, hay temor, hay miedo a la persecución, a la intimidación que se puede ejercer. Y por eso también esta Comisión de la Verdad que se ha creado tiene esa finalidad de dar con el paradero, de verificar, de investigar, a ver dónde está, por qué no aparece. Ojalá, Steven, nos hubiéramos equivocado en el número de las personas fallecidas. Qué mejor sería de que aparezcan con vida las 11 personas que fallecieron, o los heridos, que no sean tantos, qué sé yo. O sea, realmente como institución de derechos humanos valoramos la vida, valoramos la integridad, y es la mayor preocupación que tenemos, y que creo que el Estado debe ser responsable en asumir en asumir lo que utilizó con la fuerza, con el uso excesivo de la fuerza, y de esa manera reparar a las víctimas, que creo que lo merecen. Doctor, tienen el derecho de ser reparadas. Doctor, a ver, otra pregunta que gira alrededor del mismo tema, por supuesto. Y el otro ciudadano del mismo apellido, ¿también existe la partida de nacimiento, la copia de la cédula, la inscripción en el registro civil del otro también, o no? Sí. De los dos. De los dos. De José Daniel Chaluisa Cusco existe la partida de nacimiento, sus datos, y obviamente en el caso de él existe la partida de función, porque él fue el que falleció en el puente San Roque. Ya. Y de José Rodrigo Chaluisa tenemos los datos del registro civil de su existencia, es decir, es una persona. Lo que no tienen es la partida de función. Lo que no hay es la partida de función, digo, ¿no? Sí. Exactamente, o sea, no está determinado su fallecimiento, pero yo les ponía el ejemplo, por ponerle otro ejemplo adicional, caso Consuelo Benavides. Consuelo Benavides falleció en 1985, estaba reportada como fallecida, como muerta, pero ¿sabe cuándo se registró su deceso? A través de la ley de víctimas, que estableció como una obligatoriedad de la Defensoría del Pueblo hacer la gestión necesaria para que se registre su deceso en el 2017. Ya. Bueno. Esos son los contextos de violaciones a derechos humanos, que es difícil porque la información no es que se la cuente o no que se pueda acceder directamente a través de internet y tener todos los datos, porque quien está siendo, llamémosle así, acusado de las violaciones a los derechos humanos es el Estado, y el Estado es el que tiene la información. Bien, doctor Carrión, le agradecemos mucho por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Fue el doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Muy amable. Gracias a usted.